Hablar de sentados en lugares celestiales. Venimos de hablar durante un mes sobre salvación. Bueno, hablamos de que salvación no es un evento, no es haber sido rescatado del fuego eterno. Dijimos que salvación es una persona. El mismo Jesús decía, la vida eterna es que te conozcan a ti. O sea que salvación, hablando de vida eterna, tenemos que hablar de una persona. Salvación es Cristo y Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria. No es solamente, no nos podemos quedar con que salvación solamente es ser salvado del fuego eterno, sino que Él nos salvó de Él. Completamos y cerramos un poco el ciclo y lo seguiremos creciendo en esto, en entender qué es salvación en nosotros. Pero un poco la semana pasada hablábamos de esto, ¿no? Fuimos salvados de Él, de su ira, por Él. Él nos rescató para Él, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Esto es salvación integral. Haber sido rescatados con un propósito, rescatar. Haber sido reconciliados con un propósito, reconciliar. Amén. Así que hoy vamos a hablar de sentado en lugares celestiales, porque claro, tenemos que entender que no es nuestro trabajo, es el trabajo que el Señor ha conquistado y en Él nos ha incluido. Hablábamos profundamente esta semana con Ana de algunas cuestiones y yo le transmitía que Dios no tiene un propósito para nosotros. Dios no tiene un propósito para mi matrimonio, un propósito para mis hijos, un propósito para cada uno de los hermanos, porque parece que Dios tiene un montón de propósitos y Dios tiene un solo propósito, que su Hijo sea visto en las naciones. Es el ministerio que como iglesia hemos recibido. Dice que Él estaba en Cristo reconciliando todas las cosas y nos cedió y nos dio y nos posicionó en este ministerio que es reconciliar todas las cosas. Es nuestra función. Después podemos hacer un montón de cosas más. ¿Sí? Como iglesia hemos hecho el ministerio de la música, de la prédica, de la visitación. Fabuloso. Pero todo confluye en que nuestro ministerio es reconciliar todas las cosas. Y esto es bíblico. Y la reconciliación no es de nosotros. Todo esto, dice la palabra, proviene de Dios. Todo lo que han recibido proviene de Dios. Ni de los méritos, ni que porque sos lindo. Sé que acá ustedes son hermosos, les tocó un pastor feo, pero ustedes son hermosos, de acá los puedo ver. Gracias a Dios tengo lentes para ver de cerca, o sea que no los veo muy bien. Pero de acá, así medios difusos, los veo preciosos, la verdad. Y Dios no nos ha seleccionado porque somos hermosos, sino porque no había nada bueno en nosotros. Y Él es todo lo bueno. Él no vino a darme una mejor vida. Él vino a darme su vida y me dijo, vos tenés que todos los días llevar tu cruz. Todos los días crucificar quién sos para que yo pueda ser en tu vida. La iglesia necesariamente no deja de ser iglesia. La palabra dice que el hijo también es heredero, pero mientras es niño necesita quien lo cuide, quien decida por él. ¿Es heredero? Sí, es heredero, pero no tiene decisión. Lo mismo pasa con la iglesia. A veces miramos la iglesia de Cristo y vemos que faltan muchas cosas. Pero ¿sabe qué? Somos iglesia. Nosotros no estamos aquí, estaba con algunos hermanos en una mesa un poco dialogando estas cosas. Nosotros no podemos definir qué es iglesia y qué no es iglesia, sino que estamos aquí para corregir todo lo que no es iglesia, todo lo que no es Cristo. Por eso, todo lo que hacemos en nuestra vida se trata de madurez. Un niño no puede procrear vida, pero hay vida en él. Pero cuando llega la madurez, llega a poder transmitir esa vida. Nosotros como iglesia no solamente estamos llamados a ser iglesia, estamos llamados a transmitir la vida de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Esto se llama reconciliación, esto se llama salvación progresiva, esto se llama cumplir con el propósito de Dios. Fuimos rescatados de Él, por Él y para Él. Amén. Dijimos, sentados en lugares celestiales. ¿Me acompaña? Hebreos capítulo 1, verso 1. Vamos a encontrar, no está muy definido, para mí es Pablo,
¿sí? Puedo decirlo porque algunas cosas de las que encuentro escritas son las mismas que él decía y no están parafraseadas, hablan muy parecido. Así que bueno, Hebreos capítulo 1, verso 1, yo lo voy a leer en la Reina Valera 2015. Allí el apóstol tenía un público, un público que tenía conocimiento, que había servido a Dios con tradiciones, pero que allí le estaba hablando claramente y estaba poniendo en la mesa tradiciones, costumbres y a Cristo. ¿Sí? Y es un poco lo que hacemos nosotros, es un poco lo que hace la iglesia en cada tiempo, cuando nos vamos un poco desviando y diciendo, bueno, Dios es esto, es aquello, el otro, y después volvemos, encaminamos a decir, bueno, esto es Dios, esto es Cristo. Hebreos capítulo 1, verso 1 dice, Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesús. Nos ha hablado por su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo, a su único Hijo. Unigénito significa único Hijo. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay un Hijo genético y nosotros obtuvimos la adopción por medio de su Espíritu. Hoy ha hablado tantas veces con costumbres, con fechas, con palabra, con profecía, con escritura, en todos los tiempos, pero hoy nos habla claramente, dice, a través de su Hijo, a quien constituyó, y esta palabra es muy fuerte, esta palabra nos habla de formar, componer, ser, establecer, elegir, fundar. Él constituyó a su Hijo como heredero de todas las cosas. Dios, el Padre, constituyó a su Hijo Jesús como heredero de todas las cosas. Y continúa, y por medio de quien asimismo hizo el universo. O sea que todas las cosas fueron hechas por Él, las que conocemos y las que no conocemos. Y el universo, como algo aparte, fue hecho por Él y para Él. O sea que Dios lo constituyó a Jesús como hacedor y heredero. Él es el resplandor de la gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Dice que Jesús, su Hijo, es la expresión. Esto estamos llamados a hacer como iglesia, expresar a Cristo, no expresar lo que somos. No que me vean a mí o nos vean a nosotros o como una manera de servir a Dios, sino que en lo que hacemos puedan ver al Señor, puedan ver a Dios. Dice, a Él lo constituyó hacedor y heredero. Él es el resplandor de la gloria y la expresión exacta de su majestad. Dice que nosotros somos cartas leídas. Nosotros debemos textualmente, ¿sí?, transmitir o expresar lo que Dios es en nosotros. Si nosotros transmitimos a un Dios distorsionado, las personas no querrán creer. Verán a Dios, dirán qué lindo, pero no me adapto a esto. Y no estamos llamados a adaptarnos, estamos llamados a ser reconciliados. Él es el resplandor de la gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y tendríamos que ir a Colosenses, no lo busque, anótelo, Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Lo que está hablando, y esta expresión cuando vamos a los originales, está hablando de impresión. Es la palabra para encuñar. Algo que encuña un material que es virgen y que una prensa encuña una moneda y queda impresa una imagen. Y es la misma expresión que Jesús usó cuando lo quisieron hacer caer y le dijeron, escúchame Jesús, ¿es lícito que paguemos los impuestos? Que le paguemos al César el impuesto. Y él tomó una moneda, nosotros a veces lo hemos tomado para distintas cosas, pero él toma una moneda y dice, ¿de quién es la imagen que está en la moneda? La imagen encuñada de la plata era del César. Entonces Jesús dijo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
en tu vida y en mi vida ha sido encuñada la imagen del Dios eterno a través de Cristo, a través de su Hijo, porque Él es la imagen, Él es el encuñado perfecto que manifiesta a Dios. Y cuando Él está en tu vida y en mi vida, nosotros somos posesión de Dios y todo aquello que tenemos. Esta es la misma manera de hablar, las mismas palabras utilizadas cuando Jesús habla del César y del encuñado de la moneda. Por eso tendríamos que entender, ¿sí? Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Jesús es el resplandor. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. A Dios no lo vemos, pero podemos verlo en su vida. Cuando Jesús murió en la cruz y nosotros morimos juntamente con Él, dice que nosotros estamos en Él. Jesús en su última oración dijo que sean uno como vos y yo somos uno, que ellos puedan estar en nosotros. La imagen correcta que debemos transmitir como iglesia es a Cristo. No es otra cosa, no es mi carácter, no es mi manera de hacer, no es porque así yo soy. Él es la imagen invisible del Dios. Continúa diciendo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Parece que está mal escrito. Con la palabra de su poder, no con el poder de su palabra. Con la palabra de su poder, y en los originales están igual. Y continúa diciendo, y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando vamos al original, esto con la palabra de su poder, la expresión correcta está diciendo, Él lleva a todas las cosas a la declaración de su poder. Está diciendo que todas las cosas, al ser reconciliadas, están manifestando el poder de Dios para salvación. ¿Llegamos a comprender la expresión? La palabra de su poder en los originales está diciendo toda la creación está manifestando su poder para salvación. Él lleva todas las cosas a la declaración de su poder, limpiando todo pecado. Solamente Él tiene el poder para limpiar todo pecado. Solamente en Él vivimos una victoria eterna, no por mérito personal, no porque lo merezco, no porque somos lindos, sino porque no lo merecíamos. Y esto es lo maravilloso. Porque yo no lo merezco, Él me lo dio. Y por eso soy deudor. Y por eso Él pagó mi deuda. Y por eso Él me rescató de su propia ira, salvado por Él mismo para expresarlo a Él. Romanos 8:19, y tiene mucha similitud en lo que se está hablando. Dice la creación, yo lo busqué en La Dios habla hoy, dice, la creación espera con impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos sus hijos. Eso significa la palabra de su poder. Todas las cosas están expresando su poder para salvación. Podríamos decir que todas las cosas están siendo reconciliadas con Él. Esto es lo maravilloso, cuando toda la palabra nos habla exactamente de lo mismo. El 4, y acá un poco aclara de quién es mediador, y allí del 4 al 13 nos habla de los ángeles, ¿no? y a un público. Para distintos públicos podría ser otra cosa. Siempre pensamos que hay un mediador. Vamos a pedirle al pastor porque el pastor va a orar por mí. Y él, no, estamos nosotros. No hay mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Nuestro santo pontífice se llama Jesús. Él murió por nosotros, Él nos acerca a Dios, Él reconcilió la relación entre el hombre y Dios, algo que era imposible. Y todo esto
dice la Escritura que provienen de Dios. Porque no es que Jesús de una manera autoritaria y propia y sin autoridad quiso reconciliar al hombre con Dios y Dios se encontró como diciendo, y bueno, no me queda otra si mi hijo quiere que... No, todo esto proviene de Dios. Porque el hombre y Dios no podía reconciliarse y Dios envía a su Hijo para ser el reconciliador. Jesús no está engañando a Dios. El mismo Dios, todo esto proviene del Padre. El mismo Padre preparó a su Hijo para que nosotros seamos reconciliados en Él y por Él. El 4 dice, fue hecho tanto superior a los ángeles, está hablando de Jesús, así como el nombre que ha heredado es más excelente que el de ellos. Y el 13 nos dice, ¿y a cuál de sus ángeles, comparando a los ángeles con Jesús, y a cuál de los ángeles ha dicho jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies? El 14 está hablando de la excelencia de su Hijo y que no tenemos intercesores, sino Él mismo. ¿Acaso no son todos espíritus servidores? Todo lo que Dios ha creado es para servir a su Hijo y a su Hijo en nosotros. Dice, enviando para ministrar a favor de los que han de heredar la salvación. Amados, salvación no es un evento, salvación es una vida y es la vida de Cristo en nosotros. Salvación no es cuando me muero, salvación no es cuando le conocí, sino que salvación es cuando Él comienza a gobernar mi vida. Y mi vida va creciendo hasta ser una expresión de Dios. Amén. Salvación es Cristo en nosotros hasta ser una mayor expresión de Dios, porque hemos sido acuñados por Dios. Su imagen está en nosotros a través de su Hijo. Jesús es nuestro intercesor. Colosenses capítulo 3, verso 1. Colosenses 3, 1. Dice, siendo pues que ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. ¿Qué cosas estamos buscando? Pues mire, yo estas palabras las leo, mis padres me las leían cuando yo era un niño, pero inconscientemente sigo buscando mis cosas. Inconscientemente sigo peleando con las personas, porque las cosas no se hacen como a mí me gusta. Es más, muchas veces me enojo porque las personas no son como yo quiero que sean. Mire qué locura. Yo sé que esto a usted no le pasa porque usted ya está redimido por el Señor, está sentado en lugares celestiales, está gobernado por la mente de Cristo, pero le tocó un pastor un poco carnal. Muchas veces me enojo porque las personas no actúan como yo creo que tienen que actuar. Siendo pues ustedes que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. O sea, no puedo, el hombre natural no puede buscar las cosas de arriba, puede quererlo como un anhelo. Aquel que no está gobernado por Dios puede tener el deseo de buscarlo de Dios con fuerza, con esmero, con merecimiento, pero tarde o temprano nos vamos a cansar porque es una imitación de lo de Dios. El hombre natural no puede, ayer lo hablaba Nata, nos transmitía esta palabra en el grupo de hombres. Todo lo que sale de nosotros no sirve, es perecedero, tiene una duración, puedo tener un impulso humano, pero me quedo en el camino. Pero cuando Él produce el querer como el hacer, como dice la palabra, Él produce en nosotros el querer como el hacer, tenemos que romper esta maña de querer tener siempre todo bajo control. Mire, me he sorprendido en este tiempo que he visitado algunos anexos y he encontrado pastores no sin problema, ¿no? Antes los encontraba, no, porque viste, estamos esto y se nos complicó. Y en este tiempo fui visitando los lugares, me decía, no, la verdad que Dios, la verdad que nos está sorprendiendo, pero no hay problema. Sí, hay problema, pero sabemos que está
Dios en control de todo y nos va a dar la sabiduría de ir corrigiendo las cosas. Y yo, muy bien. Me sentía ministrado por el crecimiento de la pastoral, de cómo entienden de que este mundo habrá aflicción. Mire, el trabajo apostólico, cuando leemos las cartas apostólicas, no vemos apóstoles esquivando los problemas, sino resolviéndolos. Esto pasa un poco en lo matrimonial, nos pasa con los hijos. A veces, para no discutir con los hijos, bueno, deja, que hagan lo que quieran. En el trabajo, bueno, está bien, ya está. No, hay cosas que hay que sentarnos, hay que hablar, que tendremos conflicto. Pero el conflicto va a traer solución. El conflicto, cuando hablamos, cuando dialogamos, cuando nos comunicamos, expresa a Dios en nosotros. Y se acomoda todo lo de Dios cuando vamos a las Escrituras y vamos a leerlo próximamente. Está hablando, corríjanse mutuamente, en el amor, en el vínculo de la paz y del amor. Hablaba con los hermanos de Dianfunes, con los hermanos de Ayacucho, con la pastoral de Río Grande, diciendo exactamente lo mismo. Él nos hablaba de relacionarnos en el vínculo de la paz, en el vínculo de nuestra fe, en el vínculo de nuestro credo, que no es solamente el hombre natural creyendo en Dios, sino que es una vida que se gesta en nosotros, produciendo el querer y el conocerlo cada vez más, siendo que ustedes ya fueron crucificados con Cristo. Tu vida fue crucificada con Cristo. Busquen las cosas de arriba, dice, las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y en el versículo anterior, en la palabra anterior que estábamos leyendo, en la Escritura nos hablaba de Jesús sentado a la diestra de Dios. Ocupen, dice el 2, la mente en las cosas de arriba. ¿Cuánto tiempo ocupa tu cabeza en las cosas de esta tierra? Mire, ciertamente vamos a tener que ocuparnos, ¿sí? No es que me voy a sentar y voy a levitar por la mañana diciendo, Señor, José Galicia me está pidiendo que lo pague y bueno, Ernesto Hipotecario también y no sé qué decirlos, pero bueno, yo sé que vos vas a poner plata en mí. No, salga a trabajar. Salgamos a trabajar, a buscar el dinero, el sustento. Quien no provea su casa ha negado su fe, dice la palabra. Y habla de economía, pero también habla de la vida que portamos. Si la vida que porto no la llevo a mi casa, he negado mi fe. Ocupen la mente en las cosas de arriba, no en las cosas de esta tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Fíjense cómo está un poco hablando de lo que habíamos leído la semana pasada y la anterior, nuestra vida está escondida en Él. Dios no nos dio una mejor vida. Este fue el error del pueblo de Dios cuando pensó que la tierra prometida era un lugar para disfrutar. Dios no me dio una mejor vida para disfrutarla. Él me dio su vida para manifestarlo a Él. Por supuesto que la voy a disfrutar. Por supuesto que se va a hacer su voluntad y lo mío se va a caer por tierra, pero vamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. De este lado de la cruz vamos a ver que mi voluntad ciertamente es mejor que la de Dios. Pero del otro lado de la cruz, cuando muero, ¿sí? Ustedes han muerto a esta vida y han resucitado en Cristo, están en Cristo y Cristo en Dios. Después de la cruz, vemos lo que hemos perdido y decimos, gracias a Dios por lo que perdí, porque no formaba parte de mi vida, porque esas compañías que tenía que tener, la persona, las posesiones muchas veces que hemos tenido. Y esto no significa un llamado a la pobreza económica, es un llamado a la pobreza de mi espíritu y a la riqueza de su espíritu en mí. Yo puedo ser rico y humilde, y puedo ser pobre y soberbio. Esto nos está hablando, ¿sí? Cuando dice el reino de Dios es de los pobres, no está hablando no nos dice un voto de pobreza. Está hablando a aquellos que así sean los reyes de la tierra, sienten que no son nada si Cristo no está en ellos. Amén. Mi querido, este no es un llamado a que vendas todo y que te deshagas y que no trabajes más, no.
Este es un llamado a que así seas el presidente de alguna nación, entiendas que tu gobierno es Dios, que tu vida está en Cristo, encerrada en Dios, y con Él todas las riquezas. Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios, todo lo demás será añadido. Cuando hablamos de que Dios tiene un propósito, no muchos propósitos, y en ese propósito cada uno de nosotros somos incluidos. Conoces a Dios y sos incluido en su propósito. Recibís a Cristo y sos incluido en su propósito. Él tiene un propósito y con Él colaboramos. Somos colaboradores, dice la palabra de Dios. Colaboramos con lo de Dios. Hemos muerto. Dice, busquen las cosas de arriba porque ustedes están muertos. Y su vida, este fue el error del pueblo de Dios. Pensar que su vida, habían recibido una tierra prometida y era para vivir la vida. No, Él no me dio más vida, Él me dio su vida. Él no mejoró lo mío, Él destruyó lo mío y me dio lo suyo, que es mejor, visto del otro lado de la cruz, es mejor que lo mío. Pero para eso tengo que llevar mi vida a morir y a ser gobernada por Él. Está escondida en Dios, por eso busquen lo de arriba, porque buscan lo de abajo, cuando el hombre terrenal busca lo de abajo. 4. Y cuando se manifieste Cristo, la vida de ustedes, nuevamente vuelve a aclarar, cuando se manifieste Cristo, la vida de ustedes, o sea, no es mi vida, es Cristo en mí. Cuando se manifieste Cristo, la vida de ustedes, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Amados, necesitamos manifestar la vida de Dios. Esto es lo que estaba diciendo en el verso anterior, era lo que Pablo le estaba diciendo a los romanos, a los hebreos. Le estaba diciendo esto. Le decía la palabra de su poder, estaba hablando todo lo que se reconcilia con Dios va a manifestar el poder de Dios para reconciliación, para salvación. Amado, cada uno de nosotros estamos expresando a Dios y su salvación a través de nosotros. Fíjese qué compromiso que tenemos como hijos de Dios. Y cuando Él se manifieste, cuando se manifieste Cristo, la vida de ustedes, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Hay una manifestación que se produce aquí. ¿Sabe por qué? Porque estamos sentados en lugares celestiales. No puedo manifestar nada del cielo si estoy sentado en esta tierra. No puedo manifestar nada del cielo si estoy todavía mirando las cosas de esta tierra. Y este es el error de la iglesia. A veces queremos manifestar a Dios a los nuestros, pero tenemos nuestros ojos puestos en lo terrenal. En las preocupaciones, en las ofensas, en el maltrato, en que me dijo, que no me dijo, que me habló mal. ¿Vos sabés, pastor? Sí, yo también sé que se trata mal, porque también he tratado mal a algunos. Usted piensa que solamente a mí me tratan mal. No, yo también he maltratado a algunos, pero después me he tenido que arrepentir. Y tuve que pedir perdón. Y usted cuando pide perdón, después se complica más ofender a otro, ¿no? Ahora, si yo me digo, ya está, el Señor me perdonó. Entonces tengo la posibilidad de seguir maltratando, pero cuando yo pido perdón humanamente, entendiendo que Dios me está direccionando a eso, ya después es más difícil ofender a alguien. Porque hay un resarcimiento, ¿sí? Que es... A veces decíamos la semana pasada que es fácil morir a nosotros mismos, pero difícil hacer la voluntad de Dios. Por eso el poder que hemos recibido es para hacer su voluntad. Por tanto, dice, hablábamos de la manifestación en gloria que se produce porque estamos sentados a la diestra de Dios. Pero pastor, todavía no hemos muerto, ¿sí? Pero tenemos un apóstol, tenemos alguien que trascendió los cielos para ponernos en lugares celestiales. La manifestación que hacemos aquí en la tierra es porque nuestra vida está sentada con Él en los cielos. Por tanto, dice el 5, por lo tanto, hagan morir lo terrenal. Este es un trabajo diario, ir a la cruz constantemente para que Dios vaya quitando y corrigiendo todo lo que no tiene que estar en mi vida. Hagan morir lo terrenal en sus miembros
Y habla inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, que es idolatría. No dice que es la única idolatría, pero pone a la avaricia, a la mezquindad. Y podemos hablar de mezquindad cuando no puede ser visto Cristo en mi vida. Si yo tengo a Cristo y Cristo no puede ser visto, o Cristo no está, o hay algo que me está impidiendo manifestar. Y eso también es mezquindad. Lo pone al nivel de la idolatría. Cada día es un trabajo de ir a su cruz. Cada día volver y decir, Señor, claro, pero esto parece fácil porque lo hablamos como algo consumado, porque lo es. Pero sí, pastor, está consumado, pero ¿cómo yo lo hago? Yo estoy en esta tierra, los méritos todavía son míos. ¿Cómo hago? Pero ahora dejen también las cosas, todas estas cosas, y aumenta la lista, avanzamos al 8. Pero ahora dejen también todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras groseras de su boca. 9, no se mientan los unos a los otros, porque se han despojado del viejo hombre con sus prácticas. Nos habla de todo lo anterior, son prácticas del viejo hombre. Y mientras crecemos en el gobierno de Dios, estas prácticas las seguimos teniendo. Por eso cada día volvemos a la cruz. Por eso cada día tenemos que volver a Él y entender qué cosas debemos cambiar para que Cristo sea glorificado en mi vida. Porque son prácticas del viejo hombre y las prácticas del viejo hombre las tiene usted y las tengo yo. Todavía están en nosotros. Y cuando rascamos un poco la chapa, la pintura se ve la chapa. Por eso nosotros estamos llamados cada día a dejar de mirar lo terrenal y verlo de arriba, porque espiritualmente estamos sentados a la diestra de Dios. Estamos posicionados en el cielo no como un lugar geográfico. Lo hablábamos con los hombres los otros días. El cielo no como un lugar geográfico, el cielo como lo eterno, como el interés de Dios, como Dios, reconciliando lo terrenal, que es pasajero, dice la Biblia, con lo celestial, que es eterno. ¿Qué nos está diciendo? Nos dice que el cielo se habla de lo eterno y de lo que no perece. Y la tierra como aquello, ¿sí?, se denomina como aquello que está destinado a perecer. Hagan tesoros en el cielo y no en la tierra. No habla de lugares geográficos, sino cómo hago tesoros en el cielo. Dejen también estas cosas, ira, y ahí nos enumera un montón de cosas. No se mientan, despójense del viejo hombre y de sus prácticas. El 10. Si se han vestido de nuevo, el cual se renueva, está hablando del nuevo hombre, el cual se renueva en un pleno conocimiento conforme nuevamente a la imagen. Vuelve a hablar de la imagen, de ser acuñado. ¿Sí? Una moneda tiene que sufrir una transformación. Cuando hay un material virgen y hay algo que la está encuñando, para que revele una imagen tiene que ser encuñada. El cual, el nuevo hombre dice que se renueva con el pleno conocimiento y cada vez alcanzando la imagen de aquel que nos creó. Siempre hablamos de Adán y Eva, ¿no? De cómo ellos tratan de imitar lo de Dios cuando desobedecen, automáticamente ellos se ven el uno a otro y son los mismos, pero no son los mismos, porque siempre estuvieron desnudos. Y la desnudez no habla de desnudez física, está hablando de que Adán la vio a Eva y Eva lo vio a Adán, ya como diferentes, ya no portaban esa imagen, no estaban acuñados. Dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Habla de la misma palabra. Fuimos hechos a imagen de Dios. La desobediencia borró esa imagen. Y lo primero que hacen los hombres es tratar de imitar. Dice que toman allí hojas y tratan de imitar lo de Dios. Trataron de camuflar lo de Dios, trataron de disimular lo de Dios. Y ya cuando Dios se presenta, ya había vergüenza en ellos.
Y para volver a esa imagen tuvo que haber un sacrificio y fueron cubiertos de pieles, hablando de cómo volvemos a recuperar esa imagen. Nos vamos renovando, dice, al pleno conocimiento, conforme a la imagen de aquel que nos creó. No podemos transmitir aquello que no conocemos. Eso está hablando. Por eso la oración apostólica decía que lo conozcan más. La oración apostólica era siempre que lo conozcan más a Él, no que les vaya bien, porque si lo conocemos más a Dios, las cosas van a ir bien. Siempre, vayan humanamente bien o mal, van a ir bien en el propósito de Dios. Al pleno conocimiento conforme a la imagen de aquel que nos creó. Dijimos que vuelve a repetir esta imagen, este acuñado. 11. Aquí no hay ni griegos ni judíos, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro o cesita, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Y parece como que nos habla de lo que hablamos las últimas semanas de Efesios capítulo 6, cuando dice nuestra lucha no es con carne y sangre. Y esto también me hace entender que es Pablo quien está hablando, porque está hablando de relaciones interpersonales. Nuevamente el apóstol vuelve a hablar de relaciones interpersonales. No tanto nuestra relación con Dios afecta mis relaciones interpersonales. Por eso dice odio, avaricia, rencor, enojo. ¿Con quién te enojas? ¿Con vos mismo? ¿A quién le tenés envidia? ¿A vos mismo? Entonces, Efesios nos hablaba de relaciones interpersonales entre padre e hijos, entre hijos y padres, entre esclavos y libres, y que todos teníamos el mismo Dios y que estábamos allí para ser formados por Dios, y hablaba de las relaciones que tenían entre ellos. Y aclara, por tanto, nuestra lucha no es con carne y sangre. No hablaba, lo mencionamos la semana pasada y la anterior, no está hablando del enemigo y de pelear con el enemigo. Está hablando de ser revestidos por Dios para tener una mayor relación y que el enemigo no pueda poner dificultad, no pueda trastornar nuestra vida, porque no somos, dijimos la semana pasada, no somos administración de Satanás, somos administración de Dios. Por eso dice, vístanse de profunda compasión. Antes dice la armadura de Dios, ¿no? En Efesios. Y acá dice, vístanse de este nuevo hombre. Vístanse de profunda compasión, benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose los unos a los otros, perdonándose los unos a los otros. Cuando alguien tenga queja del otro, de la manera que el Señor los perdonó, así también háganlo ustedes. Pero sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Cristo gobierne en sus corazones. ¿Qué está gobernando tu vida? ¿Qué está gobernando mi mente? ¿Qué ocupó mi mente esta semana? Mira, aflicciones vamos a tener siempre, pero Dios nos va a dar la sabiduría para resolverlos, porque cada aflicción, la palabra dice que es para ver su gloria. Cada situación difícil que tenemos es para ver la gloria de Dios, es porque Dios está corrigiéndolo todo. Siempre hay caos, hasta que Dios comienza a acomodar todas las cosas, pero sobre todas estas cosas vístanse del amor y el vínculo de la paz en Cristo gobierne su corazón. Pues a ella fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Me gustaría preguntar si hemos sido agradecidos en esta semana. O solamente nuestra mente ocupó problemas, dificultades o alegrías. ¿Hemos sido agradecidos a Él o no? Dice el 16, la palabra, fíjese cómo todo lo que venimos hablando, la palabra lo sigue aclarando. Dice, la palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes. ¿Cómo conocemos más a Dios? ¿Cómo vamos asemejándonos más a Él? ¿Cómo somos transformados a su imagen? Por medio de la palabra.
Dice también en Efesios que Él está en Cristo purificando para presentarse una iglesia a su imagen. La está limpiando y purificando y lavando con el agua de la palabra. La palabra de Cristo habita en ustedes abundantemente, enseñándose y amonestándose los unos a los otros en toda sabiduría, con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en su corazón. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. Hágalo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Estamos dando gracias por Él? Estamos dando gracias por medio de la aflicción, porque a veces vemos la aflicción y el problema como algo que nos está lastimando, pero es algo que está formando a Cristo. Hay que ver cuánto nosotros queremos estar en eso, porque el tiempo lo decidimos nosotros. Muchas veces por no reconocer que hay algo que está sucediendo en mi vida y tengo que atravesarlo, estoy demorando el tiempo. Estamos siendo corregidos por todo lo que sucede. Estamos siendo corregidos los unos a los otros por medio de su palabra, entendiendo que Dios quiere obrar a través de nosotros. Fuimos salvos de Él, por Él y para Él, en esta salvación que crece constantemente en ustedes y en mí y en la iglesia. Pablo decía, hagan crecer la salvación, esta salvación tan grande. Hebreos 4:14, ya vamos a ir avanzando rápidamente, deme 5 minutos más, mire, qué bárbaro, va a ser una de las prédicas más cortas. Por lo tanto, Hebreos 4:14, por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Quién es nuestro sacerdote? Tenemos un sacerdote que ha traspasado los cielos y que está sentado a la diestra de Dios. Mírelo al de al lado, dele un codazo suave, suave, suave. Dígale, tenemos un sumo sacerdote. Y se lo está hablando a los hebreos que de sacerdocio sabían un montón. Estaba hablando a un público en especial, pero también nos está hablando a nosotros. Tenemos un sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra confesión, preservemos nuestra fe, dice otra versión. Cuidemos la fe, ¿en qué hemos creído? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la diestra de Dios, que atravesó todo lo que vos atravesaste y mucho más, pero sin pecado. Que pudo vivir para hacer la voluntad de Dios, que pudo hacer lo que Él quería, pero se sujetó a hacer lo que su Padre quería en esta tierra. Y hoy está sentado a la diestra de Dios. Hoy es el sacerdote que ha traspasado los cielos, que ha unido los cielos con la tierra, lo eterno con lo temporal. Ese sacerdote que reconcilió todas las cosas en Él. Hoy quien está intercediendo por nosotros no son ángeles, no es algún abuelo que fue antes que nosotros, sino Jesús. Él es el Hijo de Dios intercediendo a la diestra de Dios, aquel que pasó por lo que vos pasaste, sufrió lo que vos sufriste, fue despreciado, fue maltratado, fue humillado y fue crucificado. Un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis amados hermanos, ese trono de la gracia hoy está en tu vida y en mi vida. Es un trono que está llamado a crecer. Ese trono que habita en tu vida es la expresión
de Dios en tu vida porque también estamos junto con Él sentados en lugares celestiales. El hombre natural no puede anhelar lo de Dios. Efesios 2:5, aunque estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos muertos y por eso nos dio su vida. No nos dio una mejor vida, no mejoró mi vida, sino que me dio su vida. Aunque estando nosotros muertos en delito, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia somos salvos, no lo merecemos, no lo podemos alcanzar sino por medio de Él. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Amado, cuando morimos juntamente con Él, también somos resucitados juntamente con Él. Cada vez que mi vida muere a algo terrenal, resucita a algo celestial. Cada vez que algo muere en esta tierra para agradar a Dios, cada cosa que Dios comienza a circuncidar de nosotros, es algo más que manifiesta a Dios en esta tierra. Porque no estaremos en lugares celestiales. Hoy nosotros estamos sentados en esta tierra, pero sentados en lugares celestiales, porque allí está el Hijo de Dios. Dice, juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales para mostrar en las edades venideras la abundante riqueza de su gracia, por su bondad hacia con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Todo lo que se expresa en nosotros es don de Dios. Todo lo que hacemos es porque estamos sentados en lugares celestiales. Todo lo que hacemos no proviene de una vida natural, sino de su vida en nosotros. Por eso no tengamos temor en pasar adversidad, en sufrir dificultad, en pasar por situaciones que parecen de muerte, porque Cristo se está formando en tu vida. Cada vez que hay conflicto, dice que Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Algo pasó en el medio, porque Dios no crea nada desordenado y vacío. Pero ciertamente Dios hay cosas que no nos quiere contar. Pero sí sabemos que Dios es orden y que Dios no crea nada desordenado y vacío. Pero dice que creó la tierra, los cielos, la tierra, y estaba desordenada y vacía. Pero en ese desorden el Espíritu de Dios estaba. Mi querido hermano, hoy vos y yo estamos diseñados para manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. No mires tu humanidad, no mires tus errores, no mires los errores de los demás, no tomes como ofensa las situaciones que muchas veces vivimos con el otro, sino que tomalo como que Dios te está corrigiendo y lo está corrigiendo para hacer una mayor expresión de Dios. Amén. Tenemos un sumo sacerdote que puede decir, o que ha estado en nuestros zapatos, aquel que intercede por nosotros es el Hijo, aquel por el cual ha sido hecho todas las cosas, todas las cosas. Estamos sentados en lugares celestiales, amados. Estamos sentados en lugares celestiales y nuestra vida sigue siendo encuñada para manifestar la imagen que un día perdimos. Póngase de pie. ¿Qué le parece si mientras van subiendo los chicos podemos decir, Señor, no sos un Dios lejano? Señor, no sos un Dios que no atravesó mis dificultades o que no padeció mis males, sino que cuando vemos la vida de Jesús nos vemos imposibilitados de vivir en obediencia la vida que Él vivió. Pero gracias a Él, dice la palabra, estamos sentados en lugares celestiales. Por eso tenemos que descartar la imagen terrenal. Cuando hay una ofensa, miramos la ofensa y aquel que nos ofendió. Pongamos los ojos en las cosas de arriba y miremos, esta fue la palabra para todos los lugares y los colaboradores y pastores que hemos visitado en este tiempo.
mirando desde arriba los problemas. No tomemos los problemas de manera personal. No, porque esto lo hace por mí. Esto lo hace porque yo soy flojito. O no, lo hace porque se lo permití. Y esto no es un llamado a permitir que te ofendan y te maltraten. Tendrás que saber en el Señor qué lugares habitar y qué lugares no habitar. Sí, hoy escuchaba a un pastor, por la mañana lo escuchaba a mi esposa, y decía, tenemos que ayunar. ¿Sí? Hay personas que no estoy en posibilidad de estar con ellos porque lo voy a ofender o me van a ofender. Bueno, el Señor está conmigo y vamos y termina mal la cosa, sino que sepamos en qué tiempo no alejarnos porque no soportamos a alguien, sino tomar distancia para que Dios sane los vínculos. Para que Dios primero me sane a mí, porque si yo no estoy reconciliado, ¿cómo podré reconciliar al otro? Si yo no he visto, ¿cómo podré ver? Dice que somos conformados a la imagen de Dios por medio del conocimiento de Él. Si no lo conozco, ¿cómo puedo mostrar a Dios? Tratando de ser bueno, eso cualquier persona humanamente puede ser bueno, puede ser bondadoso. Pero está hablando de una bondad que parte de la vida de Dios. Somos conformados a su imagen por el conocimiento de Él. Somos conformados a su imagen cuando crecemos en Él. Y crecer en Él significa morir a mi voluntad para vivir en su voluntad. Para que esta salvación tan grande y tan maravillosa, como decían los apóstoles, siga creciendo en mi vida. No fui solo rescatado del fuego eterno. Salvación es manifestación de la gloria de Dios. Nos hablaba la palabra. Lo que han recibido va a ser manifiesto cuando esta vida se manifieste en ustedes. Ustedes se van a manifestar juntamente con Él. Toda la creación está anhelando la manifestación de los hijos de Dios. Hay un poder que nos cruza a todos. Hemos sido depositados en ese propósito. Amado, empecemos a mirar las cosas de arriba porque murieron en Cristo. Murieron a las cosas de esta tierra, viven en Cristo, resucitaron con Cristo. Pongan los ojos en las cosas de arriba, empecemos a ver lo que me pasa desde más arriba, no desde esta tierra con revancha, con enojo, sino las cosas más arriba. ¿Por qué? Porque tengo un intercesor que está a la diestra de Dios y se llama Jesús. Él está a la diestra de Dios. Él está habitando a la diestra de Dios y nosotros juntos con Él. Y Cristo sentados allí. Amado, callemos. Ayer lo hablaba alguno de los hombres, no recuerdo quién. Creo que el pastor Miguel decía, no, el pastor Leo, cuando la iglesia todavía no había descendido sobre ellos el Espíritu después de la cruz, el llamado fue a quédense quietos y no hagan nada. Quédense quietos. Y Leo nos decía, cuando recibieron el Espíritu fueron esparcidos y desparramados por todos lados. Ahora decimos, fueron comisionados, no, fueron perseguidos. Y la persecución hizo que Cristo crezca en las naciones. Amado, no tengas miedo a lo que pasa, porque lo que pasa es parte de lo que Dios va a hacer. Descansemos en que nuestro sumo sacerdote traspasó los cielos y unió lo eterno con lo temporal y se cumple la oración que enseñó a hacer Jesús. Pidan que sea hecho como en el cielo, aquí en la tierra. Lo que Jesús le dijo a Pedro, todo lo que haces en esta tierra habrá sido atado. Los originales hablan, habrá sido atado con anterioridad. Todo lo que desates en esta tierra habrá sido desatado con anterioridad. La función de la iglesia es unir los cielos con la tierra. En tu matrimonio, unir los cielos con la tierra y pasar del diseño natural al diseño celestial. Como soy como padre, sacar el diseño humano para que sea hecho el diseño de Dios. Eso es reconciliación. Es poner el diseño correcto entre padre e hijo, entre esposa y esposo, entre amigos, en la familia, el diseño correcto. Pero todo no se hace maravillosamente, sino que muchas veces se pasa por tormentas, por dificultades, porque circuncidar trae dolor, pero un dolor que reconcilia lo de Dios. No sé qué te ha tocado pasar vivir. Espere que estoy luchando con la dislexia.
No sé lo que te ha tocado vivir, no sé lo que te está tocando atravesar, pero ¿sabes qué? La palabra dice que nuestro sumo sacerdote que unió los cielos con la tierra, Él lo atravesó primero y pudo estar sin pecado. Y hoy, gracias a que Él traspasó los cielos, está sentado a la diestra de Dios. Y mi vida está sentada en lugares celestiales con Cristo. Y está haciendo esto. Está uniendo los cielos con la tierra. Está reconciliando cielo-tierra. Cielo-tierra. Eterno y temporal. Está siendo reconciliada por tu vida, por la iglesia. Por eso no tengas temor. Sino decís, Señor, yo hoy te pido por esta situación que estoy atravesando. Porque vos la atravesaste también. Porque vos caminaste en esta tierra. Porque vos diste tu vida por mí. Y porque hoy estás sentado en lugares celestiales, reconciliándolo todo. ¿Qué le parece si antes de cantar, podemos tener una oración y terminamos cantando y después pasamos a la generosidad y después tenemos la cena del Señor rápidamente? Padre, gracias te damos. Porque podemos decir que vos viviste nuestra vida. Podemos decir que vos sufriste nuestros dolores. Podemos decir, Señor, que vos estás actuando a través de nosotros, incluso en esta situación. Padre, te pido que puedas hablarle a mis hermanos, que ellos puedan crecer en el conocimiento de vos, que las familias puedan restaurarse, que todo lo que hagamos como individuo pueda ser en el vínculo de la paz y de la corrección y de Cristo, para que todo sea reconciliado al diseño original. La familia, el matrimonio, los hijos, el trabajo, la economía, el cuerpo. Amado, cuando habla de reconciliación de todas las cosas, está hablando no solamente espiritual, está hablando de una reconciliación en el cuerpo, en la mente. Cuerpos que sanan, mentes que sanan, familias que sanan, economía que sana. Porque todas las cosas significa todas las cosas, no habla solo de personas. Habla de que la iglesia y los individuos que forman parte de la iglesia reconcilian todo. Cuerpo, mente, economía, familia, amistades, gobiernos, naciones. Porque dice que una roca proféticamente golpeó la tierra y derribó, fue el sueño de Nabucodonosor. Derribó todos los poderes de la tierra y esa roca que representa a Cristo se convirtió en una montaña que lo está llenando todo. Señor, gracias porque mi vida está siendo corregida, tu vida sigue creciendo en mí, pero también crecerá en aquellos que me conocen. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Levanta tus manos, la comida no se va a enfriar, estamos temprano. Decí, Señor, gracias. Gracias porque tengo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, que vivió lo que viví, que traspasó las cosas que yo pasé. Aleluya. Abrí tu boca para decirle al Señor, aunque Él conoce la situación que está viviendo, decirle, Señor, esta es mi enfermedad, este es mi problema, esta es mi dificultad, esto es lo que estoy viviendo, Padre. Reconcilia todas esas cosas con vos, Padre. Señor, reconcilialo todo en nosotros. Reconcilia nuestra mente, nuestro cuerpo. Reconciliar nuestra economía, reconciliar nuestra familia, reconciliarnos como iglesia. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Para hacer una mayor expresión de vos, para poder ser una mayor expresión, para ser monedas acuñadas. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón.